Roberto. Olá. Se nos fue Roberto. Roberto começaria. Aí lá, Esther, vamos tocando, depois Então você volta. então vamos. Boa tarde. Eu sou do Rio de Janeiro, meu nome é Esther Cooperman, eu sou historiadora e faço parte do JMLAT. O Roberto já vai entrar e vai falar sobre o que é o JMLAT, mas eu tenho a honra e a alegria de estar aqui apresentando um debate que me parece fundamental para os dias de hoje, que é sobre valores judaicos, da Torá aos nossos dias. Eu acho que é algo que o mundo está precisando, não é só alguma coisa que o povo judeu precisa, né? Porque o povo judeu, de uma certa forma, já compartilha os seus valores, mas eu acho que os valores judaicos precisam ser levados para o mundo inteiro, porque eu acho que seria uma coisa importante para a humanidade nesse momento tão terrível. Nesse debate nós vamos escutar duas pessoas bastante interessantes. O professor Bernard Sorg, que é autor de 30 livros, como Judaísmo para Todos e Judaísmo para o século XXI, é mestre em Sociologia pela Universidade de Haifa e doutor em Sociologia pela Universidade de Manchester. Ele foi professor de Ciência Política na Federal de Minas Gerais, de Relações Internacionais na PUC e é titular de Sociologia na UFRJ. Também nós vamos ouvir Andy Faur, que é sociólogo pela Universidade de Buenos Aires e mestre em Humanidades e Judaísmo pela Universidade Hebraica de Jerusalém. E atualmente é Sheliach do Hashomer Hatzair, no México. Esses dois professores nos falar um pouco sobre o que são os valores judaicos, especialmente nos nossos dias, tão importantes nos nossos dias. O Roberto já está aí? Esther, deixa para depois, ele entra depois, mais tarde. Está Roberto acá. Roberto não está. Sí, está. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sí, te estoy oyendo. Ok. Te oigo perfectamente, Esther. Ok, Roberto, si puedes hablar tú ahora. Bueno, voy a presentar a JMLAT entonces, ¿sí? JMLAT es una organización que pretende ser un puente entre los judíos latinoamericanos residentes en Israel y los judíos latinoamericanos que viven en diferentes países. Y lo que nos une a nosotros es el deseo de una paz estable para ambos pueblos, Israel y Palestina, y deseamos que Israel vuelva a la senda de lo que fue siempre un país que defiende con igualdad a los derechos humanos, un país judío y democrático a la vez, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es tratando de articular entre los judíos latinoamericanos residentes en Israel y los judíos que vivimos en otros países, en los países fuera de Israel, en Latinoamérica, una forma de mostrar al mundo una visión distinta y diferente a la que se expresa por los medios hegemónicos y fundamentalmente por aquellos que apoyan las políticas de Netanyahu y su gobierno. Bregamos por la paz entre los palestinos y los israelíes y con todo el mundo árabe. Y la idea nuestra es hacer este tipo de actividades que nos honran con su presencia los palestrantes, como se dice en portugués,
y los disertantes, como se dice en español. Entonces le podemos dar ya la palabra a Andy Faur, que es quien va a comenzar disertando sobre los valores judíos desde la Biblia hasta nuestros tiempos. Fantástico. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Javerín. Gracias, Javerot, por la invitación a Jotanblat. Voy a intentar hablar devagar, ¿sí? Voy a intentar hablar lento, no es lo que acostumbro, pero por respeto a los Javerín y Javerot que hablan portugués. Y si algo no se entiende, por supuesto, intentaré decirlo en portugués o me preguntan. Les decía, agradezco mucho la invitación y me parece fundamental esto que estamos haciendo, que lo que decías, Roberto, que no solamente nos preocupamos por Israel, por el sionismo, por la paz, ¿sí? Sino que el componente del judaísmo en todo esto es sumamente importante y que haya, y lo vamos a compartir también en esta, como se dice en México, en esta plática, y poder realmente ver más allá de una visión sola que tiene, que nos presenta el judaísmo. Así que la idea mía es hacer una pequeña introducción sobre Yom Kippur y Yamim Noraim, desde una visión relativamente alternativa, y que podamos en este marco, en este contexto, debatirla, discutirla, compartirla quizás. Así que es eso. Muy bien. Una cosa que quizás es importante y que comienzo así para poder meternos en el tema, es que también soy rabino laico, ¿ok? Rabino laico humanista, que es una forma de rabinato alternativa, relativamente nueva, y de los judíos que vemos al judaísmo como la cultura del pueblo judío. Y desde ahí va a venir mi presentación, desde la visión cultural del judaísmo, que, como dice bien el título de esta palestra, de esta conversación, es desde el Tanaj, desde nuestros comienzos culturales hasta hoy en día. Y digo que vamos a comenzar por ahí, o vamos a comenzar por nuestras fuentes, porque es la base de nuestra cultura, la base de nuestro pueblo. Y hoy estamos en plenos Yamim Noraim, en plenos días terribles, aquellos que van desde Rosh Hashanah a Yom Kippur, y que la idea que quiero transmitirles es cómo poder rescatar los valores, esos, como decía Esther antes, cómo resignificar nuestro judaísmo y cómo reapropiarnos de nuestro judaísmo, o del judaísmo, digamos, que durante mucho tiempo lo habíamos dejado como judíos laicos. Así que eso, vamos a los comienzos, ¿sí? Los comienzos de Yom Kippur se remontan a Yom Kippurim, como está escrito en el Tanaj, en la Biblia, en la Torá, que era un día de expiación, ¿sí? Que lo que sabemos básicamente es que el Cohen Agadol, el gran sacerdote, era el día que entraba al Kodesh HaKodashim, a la parte más sagrada del templo, en la época que existía el templo, para pedir perdón por los pecados cometidos por el pueblo, y que realmente sabemos que en general fueron perdonados, porque según le cuenta la tradición, es que si no hubiéramos sido perdonados, el Cohen Agadol hubiera muerto en ese acto, en esa ceremonia, y no tenemos referencias o no tenemos documentación de que haya pasado eso alguna vez. Por lo que en general suponemos que estamos perdonados. La versión moderna, llamémosla, o la versión tradicional de esto, es el famoso libro de la vida, ¿sí? Aquel libro que, según la tradición, Dios abre en Rosh Hashanah, en donde somos anotados o no, de acuerdo a nuestros pecados, a nuestro comportamiento, y se cierra en Yom Kippur, en donde con la Neilá se cierra ese capítulo, ¿sí? Y en general somos perdonados y podemos vivir un año más. Una tradición muy, muy linda, muy hermosa, de la cual podemos reapropiarnos y reinterpretarla de alguna manera. Pero ¿qué decía yo? Que según lo que está escrito en textos posteriores, ¿sí? Ya hablamos de la Mishnah o del Talmud, uno de los sabios escribe que Yom Kippur, como Tu B'Av, era uno de los días más felices o más alegres
del pueblo de Israel. Entonces uno dice, ok, como Yom Kippur es un día alegre, no se entiende porque es un día de introspección, de reflexión, ¿sí? De afligir el alma, como está escrito, y no un día alegre. Entonces, por lo visto, en nuestras fuentes, o por lo menos en la época bíblica, podemos inferir que Yom Kippur se festejaba de otra manera. Y aquí hay una cosa muy interesante, dio festejar, porque Yom Kippur es un Hag, ¿sí? Está definido como un Hag. Es una especie de ayuno raro, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque en nuestras fuentes los ayunos son día de duelo. ¿Está bien? Si ustedes se ponen a ver, o nos ponemos a fijar, Tisha B'Av, el 17 de Tamuz, qué sé yo, Tzom Gedalia, que fue ayer, ¿sí? El ayuno de Gedalia, son días de duelo, ¿está bien? Y por eso se ayuna. Pero Yom Kippur no, Yom Kippur es distinto, ¿está bien? Y acá entra voy a tirar una pregunta y nada más, no me la voy a responder. ¿Por qué? Porque en nuestras fuentes dice claramente, en la Torá sobre todo, dice que es un día para afligir el alma. ¡Wow! Qué concepto interesante esto de afligir el alma. ¿Qué significa afligir el alma? Lo traducimos como pedir perdón, como reflexión, como introspección, ¿sí? Lo referimos a distintas características del ser humano consigo mismo. Pero ¿qué pasa? Nuestra tradición nos trajo ciertas prohibiciones, no las voy a hablar ahora, ciertas prohibiciones que aparecen ya en la Mishnah, en el Talmud, ¿sí? Que se refieren a comer, a higienizarse, a distintas cosas, que fue la interpretación rabínica talmúdica de esto de afligir el alma. Yo digo, como judío laico, como judío humanista, me refiero menos al Talmud y más al Tanaj, ¿sí? Y interpreto o reinterpreto de otra manera, de una visión humanista en este caso, esto de afligir el alma. Y afligir el alma, yo digo, es lo que nos llama la tradición y la cultura judía a estos 10 días, estos Yamim Noraim, ¿sí? De poder reflexionar, de poder hacer introspección, de poder hacer una especie de pausa, ¿está bien? Y esto es otro concepto súper importante del judaísmo. El judaísmo en su revolución teológica, ¿sí? Que ya lleva varios siglos, el judaísmo lo que hizo fue dejar de lado el paganismo de adorar estatuas, de adorar lugares, de adorar cosas, y cambió completamente la teología y pasó el judaísmo a santificar, ¿sí? O a sacralizar los tiempos. Si se fijan bien, o si estudiamos bien a nuestra cultura, podemos ver que ¿qué es sagrado? Tiempos, Shabbat, Hagim, Rosh Hodesh, los tiempos son sagrados, no sacralizamos ni personas ni lugares. Y si alguien lo hace, entonces está incurriendo en paganismo o idolatría, que fue una gran revolución teológica. Para nosotros el tiempo es sagrado. ¿Y qué pasa? Nosotros como judíos laicos humanistas, me llamo a mí y el que se identifique por favor, ¿sí? Como judíos laicos humanistas, digo, tenemos que darle significación y tenemos que darle relevancia a ese tiempo que tenemos a nuestra disposición. Por eso yo muchas veces llamo a esta época, ¿sí? Y ustedes seguramente la mayoría recordará el libro Los 10 días que cambiaron al mundo, ¿verdad? Seguramente muchos son de mi edad o similar que yo, y fue un clásico de nuestras épocas o de juventud o de estudiantes, ¿sí? A los que son más jovencitos, les recuerdo, es un libro que describía un poquito los primeros momentos de la Revolución Rusa, que realmente cambiaron al mundo, y yo llamo a los Yamim Noraim los 10 días que pueden cambiar al mundo. ¿Por qué? Porque realmente son días especiales, tiempos especiales yo los llamo, ¿no? Que podemos dedicar a hacer Tikkun Olam. Y acá es justamente lo que estamos hablando de los valores, ¿sí? De los valores que podemos nosotros como judíos humanistas transmitir, que podemos vivenciar, que podemos enseñar, incluso que es el Tikkun Olam. Tikkun Olam como forma, digamos, algunos los traducen como justicia social, que es una buena definición, algunos lo traducen como reparar al mundo o
corregir al mundo, ¿sí? O sea, hacer algo que mejore nuestro mundo. Algunos lo toman ecológicamente, otros socialmente, otros políticamente, se puede tomar desde todos lados, pero digo, acá está lo importante, y con esto voy a cerrar esta parte. Digo, aprovechemos este tiempo para resignificar nuestro judaísmo, para resignificar los valores que nos transmite nuestro judaísmo y poder realmente aplicarlos. Y muchas veces yo digo, ok, ¿qué? Le pregunto, yo trabajo mucho con jóvenes como los que están acá o con adolescentes, y les pregunto, ¿cuál es el valor de Yom Kippur? ¿Cuál es el valor central de Yom Kippur? Y muchas veces automáticamente muchos me dicen el ayuno, ¿sí? Cuando el ayuno realmente está lejos de ser un valor, ¿sí? El valor de Yom Kippur es la dedicación de ese tiempo a la reflexión, al perdón, a la introspección, al tikkun olam, dedicarle a pensar y a poder actuar, en definitiva, en función de estos valores. Como yo digo, si a alguien le sirve hacer ese ayuno para realmente poder transmitir o poder expresar esos valores, fantástico. Pero si no, el ayuno no es el fin, es un medio. ¿Sí? Es un medio, no es un fin en sí mismo. Y si ese medio va a servir, ok, se hace. Y si no, poner de nuevo el énfasis, en la centralidad en los valores, en la relevancia de estos valores, para poder realmente llegar a un tikkun olam y hacer un mundo mejor. Hasta aquí. Muy bien. Bernardo. Entro entonces. Bueno, Sí. fue un placer escuchar a Andy. Además, el acento mexicano que adquirió lo hace más interesante. Obviamente el tiempo es corto. Mi recorte más sociológico, histórico, que la visión, se llamaría rabínica, más de Andy y de educador, ¿no? Y como el tiempo es muy corto, yo voy a tratar de transmitir algunos mensajes cortos o algunos análisis cortos de alguien que, como vuelvo a repetir, tiene una formación más de sociólogo e historiador. Primer tema que diría el sociólogo e historiador, judaísmo. El judaísmo, yo escribí un libro tiempo atrás, que era El judaísmo para todo, donde trataba de entender los grandes periodos de la historia judía y mencionaba en grandes líneas el periodo bíblico, que es el judaísmo histórico, ¿no? Donde el judaísmo se refleja a partir de su propia historia. En verdad, la Biblia en buena parte, no obviamente es total, es un libro de historia, ¿no? A partir del final de la destrucción del Segundo Templo, entramos en un periodo que, para llamar de alguna forma, es el periodo rabínico tradicional, obviamente, donde el judaísmo se aleja totalmente de la historia, trata de cerrarse sobre sí mismo en una visión casi ahistórica, ¿no? Los eventos históricos prácticamente no aparecen narrados en ningún texto rabínico durante casi 2000 años. Entramos 2-3 siglos atrás en el judaísmo moderno, donde la historia vuelve a penetrar en el judaísmo se transforma, genera nuevas corrientes de judaísmo religioso, el conservador y el reformista, o mejor el reformista y conservador porque el reformista es anterior, y un judaísmo secular, que cambia la historia judía, que tiene dos grandes corrientes, que es el sionismo y el socialismo internacionalista, que parte importante de él fue constituido por judíos que lo animaron, se identificaron con él. ¿Cuál es el desafío actual? Que todo indica que ese periodo moderno, si no acabó, está en crisis, se está transformando y está enfrentando desafíos enormes. Y descifrar lo que debe ser un judaísmo humanista y secular, y debo dejar claro desde ya que considero los esfuerzos hechos por gente como Andy y algunos otros que
avanzaron mucho en esa línea, son al mismo tiempo de vanguardia. Y al mismo tiempo vanguardias que todavía necesitan el apoyo, vamos a decir, de las masas para transformarse en algo realmente algo nuevo. Y en ese proceso estamos. Todavía somos pocos, aislados, y pienso, y ahí voy a tratar de ceñirme a algunos pocos puntos de lo que pienso podrá ser, ya que nuestra generación, y la mía más todavía, es generación puente, ¿no? Más generación de desierto que de otra cosa, pero vivimos en tiempos acelerados donde 40 años es demasiado tiempo para esperar y todos de alguna forma estamos presentes en este mundo interconectado. Y claramente hoy ese judaísmo humanista secular, para continuar, debe renovarse y debe continuar, porque no veo futuro para un judaísmo que no pase por una renovación del judaísmo humanista. Y los tiempos actuales, como sabemos, no voy a hacer una sociología que todas ustedes la conocen, el mundo moderno, en general, individualismo, interconectividad, nuevas formas de comunitarismo y desafíos políticos clarísimos, siendo el principal el autoritarismo. El autoritarismo en formas obvias, a la Trump, a la Bolsonaro, a la Netanyahu, pero un autoritarismo mucho más complejo y más difícil de enfrentar, ligado al uso de redes sociales que permite sistemas de vigilancia que en pocas décadas viviremos en sistemas totalitarios que no necesitan declararse como tales para hacerlos, inclusive porque no hay policía, cada uno pone la información de todo lo que hace dentro de ese sistema, ¿no? Los archivos son alimentados por cada usuario a cada momento. Dejen decir a alguien que ya está bastante décadas en el frente de batalla, lo que a mí me parece, algunas ideas, porque imagino que muchos de los que están aquí participando son peilín, son activistas, lo que me parece que deberá ser o puede ser un camino. Yo pienso que el judaísmo humanista debe recuperar su combatividad. Déjenos claro, de golpes que recibidos, de aislamientos sufridos, pasamos a estar en una situación demasiado defensiva. Pienso que tenemos que decir lo que creemos y lo que pensamos del otro. No se trata de ofender, no se trata de humillar, no se trata de ser intolerante. Pero las cosas tienen que ser dichas claros sobre por qué ciertas formas de judaísmo en sus diversas manifestaciones nos parecen insuficientes o mismo erradas. Pienso que debemos recuperar combatividad. Sin ella creo que nos aislaremos más y más. El temor ya se apoderó de nosotros, inclusive como estrategia de sobrevivencia, de no ser aislado por el sistema. En segundo lugar, creo que ese judaísmo humanista del siglo XXI, humanista secular, fundamentalmente no se trata de crear nuevas modas y nuevos nombres, pero pienso que es fundamentalmente un judaísmo libertario, que coloca la libertad en el centro. La libertad como punto de partida. Y mostrar cómo otras formas de judaísmo son opresivas de la libertad. Diciendo más una cosa, cierta forma de judaísmo humanista secular de un siglo atrás no eran libertarios, tenían componentes fuertemente opresivos. Quien fue Haber Shomer en los años 50, 60 lo sabe. Pasa por un reconocimiento autocrítico porque somos humanos, porque sabemos que la historia existe y la historia nos transforma. No tenemos miedo de reconocer que en momentos históricos determinados nosotros participamos de un espíritu antilibertario. El judaísmo del siglo XXI, humanista y secular, debe colocar, me disculpen, mis queridos amigos, inclusive antes que la justicia social. La justicia social es un valor universal, no la estoy negando, por favor, es obvio que es fundamental.
pero como valor sobre el propio judaísmo. Y lo que diferencia nuestro judaísmo no es la justicia social, es el espíritu libertario. Eso pienso que hoy en el siglo XXI es el centro. Y ahí vienen toda una serie de valores que los conocemos y son obvios, derechos humanos, etc. Pero eso no nos diferencia. Lo que nos diferencia de otra forma de judaísmo es ser radicalmente libertarios. Libertarios inclusive en relación a Dios. No se trata, como un siglo pasado, ir a comer jamón frente a la sinagoga en Yom Kippur, porque lo hacíamos, como una forma de enfrentar. No, es simplemente la idea radical que la fuente de la convivencia humana sana, democrática, respetuosa, es el espíritu de libertad, ¿no? Que supone alteridad, porque la alteridad no era parte de nuestra forma de ser anterior. En ese sentido, pienso que puede y debe ser elaborado un judaísmo a la par y acompañando los trabajos fantásticos, gente como Andy realiza, de resignificar la tradición, pero resignificarla en una forma, yo diría, radical cuando necesario, en forma libertaria. Poder cantar a Avinu Malkeinu y después al mismo tiempo decir todo lo que de opresivo tiene el Avinu Malkeinu. Dar importancia a Yom Kippur y decir que Yom Kippur es el día que no se juzga a nadie, porque el juzgarse es siempre opresivo. Y un Dios que juzga todo y decide lo que va a pasar con las personas, decidió en 1943 que 1.200.000 niños judíos mueran en campos de concentración. Alguien puede convivir con eso y que conviva, pero otros no podemos convivir con eso. O sea, tenemos que ser radicalmente libertarios para liberar nuestro propio judaísmo de sus amarras y ahí sí, beber de todas las fuentes del judaísmo que son riquísimas, pero sin miedo. Voy a parar por aquí, yo diría que es el mensaje que tendría para pasar hoy. Bueno, yo me voy a rogar de hacer la primera pregunta, si me permiten, ¿sí? Y es para ambos. Pero, Rafael, instantinho. Eu tenho aqui várias perguntas que foram mandadas por escrito. E eu não sei, então, como é que a gente vai fazer essa organização das perguntas. Porque eu tenho as perguntas por escrito e eu tenho a tua pergunta, que você já começou a fazer. Eu queria que a gente decidisse como que a gente vai dividir as perguntas. Como Puedo é que a gente vai encaminhar. Puedo proponerles que hagan 5 o 6 preguntas, nosotros, Andy y yo, para que no sea un ping-pong demasiado, no va a dar tiempo. Digan todas las preguntas posibles, por lo menos 5 o 6, e aí Andy e eu respondemos. Andy, concordas? Ok. Então eu vou fazer o seguinte, Rafael, você continua a tua pergunta e depois eu e o Roberto vamos ver as outras que foram enviadas por escrito, para não ficar muito burocratizado, tá bom? Muy bien. Rafael, por favor. Eu queria pedir, então, para os demais que tiverem alguma pergunta, que encaminhem por escrito, pelo chat. Eu acho que era o Roberto fazendo a pergunta mesmo. Eu não estava fazendo, não. Tá bom. Roberto. Mira, esto va para los dos. Porque yo veo es interesante porque vos ponés en primer lugar el espíritu libertario como diferenciador de la cultura judía humanista y laica, ¿sí? Como el elemento diferenciador. Yo a Andy lo sigo hace muchos años y Andy publicó en su blog de judaísmo laico un artículo de Yuval Harari donde él pone varias distinciones
habla la valoración de la verdad en primer lugar, en segundo lugar la valoración de la compasión, en tercer lugar de la igualdad y recién en cuarto lugar la libertad. Porque hace como una secuencia, ¿sí? No lo voy a hacer, no quiero, digamos, hacer todo un divague de todo esto porque no hay tiempo, Exacto. pero él dice que la diferenciación entre verdad y fe, ¿sí? Entre verdad y fe en el judaísmo, es el fundamento, ¿sí? Que da para luego hablar de los regímenes democráticos, los derechos humanos, ¿sí? El no hacer daño a los demás, etc. Entonces, hay una suerte de ruido entre qué es lo que diferencia el judaísmo humanista y plural. ¿La libertad, en primer lugar, o la verdad? Muy bien. Te dejo a Próximas. ti, Bernardo, toda la respuesta. ¿Está bien? Es tu Rápido. campo. No, ok. Mira, los tiempos cambian. Y lo que aprendí, especialmente hoy en día viviendo en el Brasil, pero también tratando de pensar el mundo, que sin libertad no hay verdad, no hay compasión, no hay igualdad. O sea, la propia idea de verdad no tiene sentido si no hay libertad. ¿Qué significa? Kafka tiene una frase que a mí hace décadas la leí, y dice, en un mundo de mentiras no hay lugar para la verdad. Yo diría, en un mundo sin libertad no hay lugar para la verdad. Yo pienso que valores no son ahistóricos. Cuando Andy, estoy seguro, cualquier otra persona, escribe algo, lo escribe en el contexto como alguien, como Bert Borhoff escribió 100 años atrás, y las verdades son siempre históricas, ¿no? Por eso que, como el propio Andy dice, resignificamos. Resignificamos es darle un nuevo sentido en nuevos contextos históricos. Pienso que en el contexto histórico actual, lo que se coloca en el centro es la libertad. Y cuando digo que la libertad, si me preguntas cuál es el último valor, obviamente no es la libertad, no es la conservación, es la vida. Sin vida, ¿no? Me acuerdo de una frase de David Gordon: cultura es todo lo que la vida crea en nombre de la vida mismo, ¿no? O sea, es obvio que el punto de partida es la vida, ¿eh? Es obvio. Yo no estoy haciendo aquí, ni creo que Andy también pretenda, hacer un tratado filosófico ontológico sobre valores abstractos. Estamos tratando de pensar nuestro mundo, nuestra experiencia. Y cuando digo que la libertad es fundamental, no estoy hablando de un punto de vista filosófico abstracto, que ahí quizás sí hay otros componentes. Estoy hablando del punto de vista del judaísmo, el judaísmo que yo quisiera que avance y transforme a todos nosotros. Y ese judaísmo tiene que se colocar en forma, que yo digo, radicalmente libertario, porque es el punto de partida inclusive para buscar verdades, el sentido de lo que es compasión, sentido de lo que es igualdad, y así por delante. Me voy a permitir agregar algo, ¿sí, Roberto, a lo que vos decías? Fuera de decir que me encanta compartir pantalla y escuchar a Bernardo, también un maestro mío. Yo no hago escalas, ¿sabes? En el tema de los valores. Para mí son todos paralelos, o sea, que van juntos. O sea, yo no sé si haría, ¿viste? O sea, si pondría verdad arriba de libertad o libertad arriba de verdad, o, digamos, van todos juntos. Son todos valores éticos que van juntos. Pero lo que acá quiero traer, que es interesante, digamos, para dejarlo a pensar, que uno de los primeros valores que marca nuestra cultura, nuestra historia, nuestra tradición, es la libertad, la consecución de la libertad. O sea, más allá de si existió el éxodo de Egipto y Moshe y todo eso,
el tema de la libertad, de la lucha contra la esclavitud, ya está intrínseco en la cultura judía. Sí, o sea, desde sus comienzos. Es increíble como una cultura de hace 3000 años, por poner una fecha, ya dice la esclavitud es mala, la libertad es buena, y así lo festejamos año tras año. Y si nos vamos al judaísmo histórico, como decía antes Bernardo, el primer mes de la Biblia es el mes de Nisan, es el mes de la salida de Egipto, y no Tishrei. ¿Sí? Es el mes que celebra la libertad, básicamente. De nuevo, si es mito o no es mito, es otra discusión. Pero digo, wow, qué fuerte, que ya de un comienzo el valor de la libertad está, digamos, de nuevo, no por encima de otros, yo lo pongo a la par de otros valores importantes de nuevo, que también son universales y también son judíos. Y no, quería aclarar que no lo escribiste vos, sino que lo escribió Yuval Harari, el artículo. Claro, sí, no. El cabot que le corresponde a Yuval, ¿no? Obviamente. Sí, bueno. Bueno, las otras preguntas. Para o Bernardo. ¿Sí? Eu tenho uma pergunta aqui no chat para o Bernardo. Vou ler aqui. Para o Bernardo, como define combatividade? Como se põe em ação essa combatividade nas comunidades judias em Israel? Sobre Israel, voy a leer en español. Yo dejé Israel hace casi 50 años, 47 años para ser más exacto. Entonces sobre Israel no hablo. Al contrario, a mí me gusta hoy en día hablar del diálogo diáspora-Israel como inclusive realidades específicas, ¿no? Diferentes, y por eso mismo puedes enriquecer mutuamente. Esther, tira el micrófono, por favor. Entonces, está diciendo que sobre Israel no puedo hablar. Combatividad significa comenzar a poner los puntos sobre las is. Yo quisiera, y me permitan, porque es un chat de 1 hora, no podemos percorrer toda la historia judía y todos los libros y todo. Yo quiero insistir en el punto anterior. Cuando digo que se trata de ser radicalmente libertario, no estoy colocando eso como valor supremo o valor menor, no se trata de eso. Estoy tratando de decir cómo repensamos el judaísmo a partir de un ángulo que no niega los otros valores, etc. Cuando yo pienso el judaísmo hoy, como pienso la humanidad hoy, pienso que el punto hoy fundamental es afirmar la libertad de cada uno, de pensar, de cuestionar, de ser como es él, en el campo sexual, intelectual, político y así por delante. Y a partir de ahí sí eso nos enriquece enormemente, porque ahí tendremos interpretaciones como la Andy hizo sobre Yom Kippur, pero tendremos muchas más, tendremos diálogo. No podemos esperar de un rabino ahora secular, antes era ortodoxo, que nos va a decir lo que es Yom Kippur. Al contrario, tenemos que recuperar en un diálogo con la gente lo que siente cuando piensa tal o cual realidad. El judaísmo radical tiene que ser mucho más interactivo, porque la libertad significa que cada uno tiene lo que apropiarse. Y debemos, en ese sentido, vuelvo a insistir, a tratar de romper con la cultura de judaísmo secular humanista que era centralista democrática y que está en algún lugar en nuestras raíces, ¿no? Que es demasiado pedagógica en el sentido un poco tradicional de la palabra, ¿ya? Entonces, ese es el punto que yo quiero decir. Ser combativo es perder el miedo, es comenzar a decir las cosas abiertamente, y en todos los foros afirmar, pensar lo que pienso sobre Lubavitch, lo que es interesante y lo que me parece inaceptable, denunciar la misantropía que existe en ciertas corrientes de judaísmo y decirlo sin miedo, sin que estás ofendiendo, sino, de mi punto de vista, este tipo de actitud
Es una falta de respeto total a los derechos de la mujer, por ejemplo. Y así por delante, aceptar el debate, el diálogo, proponer el debate. En vez de quedarnos en la defensiva, es un sentimiento que yo quiero traer hoy. O sea, pasarán todavía mucha agua por debajo del puente, pero en un evento no pienso que hay muchos mensajes a expandir. Hay algunas cosas que son decisivas. Hoy lo decisivo, me parece, en el judaísmo humanista es adquirir más coraje, ser más combativo, decir las cosas en forma clara, de forma que la gente pueda identificarse con nosotros y ver aquí un judaísmo realmente alternativo. Tenho aqui mais perguntas. Qual uma? Eu vou perguntar o que eu tenho aqui. Qual é o sentido amplo da palavra Kippur? Eu acho que o Andy já nos respondeu de uma certa forma, né? Cuestiones muy presentes en libros de oraciones y alajá, tomados en serio por religiosos fundamentalistas. A. Pueblo escogido. ¿No sería un estímulo a actitudes de supremacía racial, de discriminación de minorías? B. Tierra prometida por Dios, tierra de Israel, es el principal y indiscutible argumento de los fundamentalistas para la ocupación de las tierras palestinas. ¿No significa dar mayor importancia a tierra do que a la vida? Como Yeshayahu Leibovich resolvió esta inecuación. Otros ejemplos. Asesinato de Yitzhak Rabin por un fanático religioso. Por un fanático religioso contrario a la paz con los palestinos. Asesinato de docenas de musulmanes en Hebrón por Baruch Goldstein, religioso fanático insuflado por el grupo racista Kach, del rabino Meir Kahane. ¿Cuál es la influencia de la ortodoxia religiosa en las leyes y el Estado de Israel? ¿De qué manera las leyes religiosas interfieren en la democracia israelí? Esta interferencia presenta una tendencia de crecimiento. Dentro de la ley israelense, ¿qué un rabino laico puede hacer? Hay más preguntas, Esther, para ir juntando, que creo que el tiempo Olha, está... eu teria uma pergunta minha. Sí. Se falando de judaísmo humanista, como fica o sionismo, ou talvez o pós-sionismo neste momento? Andy, tú respondes la primera pregunta, que es tu campo. Ok, en realidad más que una pregunta fue una serie de hipótesis y de cosas que está difícil de responder, pero voy a intentar... una visión general. Sí, exacto, una visión general. Vamos a decir así, cuando hablamos de interpretaciones del judaísmo son infinitas. Hablan antes un poquito, Bernardo empezó a decir, ¿sí? Que son interpretaciones tanto históricas como ahistóricas. La persona más fundamentalista, por supuesto, entiende los libros sagrados como eternos, ¿está bien? Con una verdad eterna. Entonces, esa tierra prometida, que es muy interesante, que no está definida geográficamente, ¿sí? ¿Qué es esa tierra prometida? Es donde vivía Abraham, es el reino de David, es el reino de Judea, es el reino de Israel, es el reino de los macabeos. No está definida esa tierra prometida exactamente, sino es como más que nada una visión, un ideal de un lugar, ¿está bien?, que tiene que ver con, ¿sí?, con el asentamiento histórico del pueblo judío. Entonces, y eso se puede llevar al fundamentalismo, se puede llevar a la visión humanista, como la que tenemos nosotros. Digo, acá el tema es poder, y me sumo un poquito a las palabras de Bernardo, que decía que poner los puntos sobre las IES, ser claros en nuestra visión, en una visión humanista legítima, estudiada, formada, fundamentada, por decir, no fundamentalista, sino fundamentada. O sea, el judaísmo fundamentalista, cualquiera que sea, generalmente es el ortodoxo
de derecha, lleva las interpretaciones a poder a llevar a matar a Rabin o a llevar a oprimir a otro pueblo, y es una interpretación, o sea, que está mal o está bien, para nosotros está mal, para ellos está bien. Pero digo, acá viene el lugar del judaísmo humanista, con nuestras fundamentaciones y con nuestra visión del humanismo, sin dejar, y esto es importante, reinterpretando o reapropiándonos de la cultura y de las fuentes judías, porque justamente ahí es la batalla, ¿está bien? En poder, ¿sí? Con gente que tiene una interpretación fundamentalista, poder enfrentarnos, poder combatir, como dice Bernardo, desde una visión, desde las fuentes humanistas, porque el judaísmo justamente es lo que da para todo, también para una visión humanista, también para una visión fundamentalista, en tanto y en cuanto que dejamos, y acá está creo que fue hablando de historia, un error histórico que durante muchos años dejamos el judaísmo en manos de religiosos. ¿Ok? O sea, toda la interpretación fue una interpretación rabínica, ortodoxa, alágica, entonces, y creo que ahí fallamos históricamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos desentendimos del judaísmo y no la peleamos, o sea, no pudimos dar batalla, y creo que es lo que estamos intentando volver a hacer, dar batalla en el campo mismo del judaísmo. Por eso digo, hay muchos temas que trajo la pregunta esta. Entonces, dar batalla. Y cierro con decir, en Israel, como todos saben, tenemos una serie de leyes, o sea, o de factores, de leyes religiosas, de leyes ortodoxas, que son parte de la vida, que obviamente como persona laica humanista no estoy de acuerdo, pero son las leyes que existen hasta hoy en día, que dejan ciertos ámbitos de la vida en manos de la ortodoxia. Fuera de la ortodoxia, ni conservadores, ni reformistas, ni laicos, tenemos legalidad en Israel, ¿está bien? O sea, funcionamos, actuamos, pero no hay reconocimiento a nivel legal. ¿Cuándo venía ese reconocimiento? En el momento que haya una separación entre religión y Estado, que es una de las batallas que hay que combatir también, creo, en Israel, que es importante, y que yo creo que va a permitir el mayor pluralismo y la mayor, y bajar un poco ese nivel de fundamentalismo que está creciendo en Israel, ¿está bien? De extremismo fundamentalista, tanto religioso como político, ¿está bien? Que esto está creciendo y que es uno de nuestros combates también importantes en Israel. Bueno, yo sobre lo que Andy tiene a decir sobre Israel me parece, concuerdo obviamente plenamente. Yo pienso que existe, sí, para mucha gente, digamos, y hay que explicar permanentemente que realmente la tradición judía se formó durante 3000 años y no podemos tener una visión anacrónica del judaísmo como de ninguna otra religión. Eso vale para el Islam y vale para el cristianismo. O sea, realmente desde el punto de vista de los derechos humanos, la Biblia no se sustenta, pero nada se sustenta en términos de respeto a la libertad sexual y todo lo que hoy son valores contemporáneos, no lo eran. Eso significa que vamos a tirar el bebé con el agua o vamos a tratar de actualizar. Obviamente, para actualizar lo que fue ese pasado, que fue vivido en otros tiempos, con otros valores, ahí yo enfatizo, hay que ser radicalmente libertario, como en cierta medida, hay que decirlo, lo fueron rabinos reformistas en el siglo XIX. Tuvieron, ¿no?, dentro del contexto particular que ellos vivieron, tuvieron una actitud de enfrentar y decir, muchachos, se acabó, esto no es más así, esto fue parte de otra época, y lo hicieron, y fue importantísimo para el judaísmo. En ese sentido hay que recordar que hay dos grandes centros judaicos. Uno es Israel, donde el dominio político está en las manos de la ultraortodoxia, por razones históricas que no vienen al caso. Y otro es la diáspora, donde los ultraortodoxos son una minoría y no controlan en ninguna forma las grandes instituciones. Entonces hay que recordar esa relación que es más compleja y vuelvo a insistir, a partir de esa perspectiva
que es un poco infantil porque es anacrónica, que es indicar, mira, en la Biblia está escrito barbaridades. Yo, por ejemplo, voy a proponer el próximo Pesaj que en el Seder de Pesaj no se hable más de las 10 plagas, porque es una ofensa a la humanidad esas plagas del Seder. Que tuvieron razón en su tiempo, sí, pero yo pienso que deben ser eliminadas. O sea, el problema no es lo que está en la tradición, porque en la tradición hay de todo, en todas las tradiciones, pero de aquello que nos apropiamos. Y en ese sentido, y por eso el judaísmo humanista, yo pienso, puede ser radicalmente libertario, es que no tiene miedo de enfrentar nada, que no tiene miedo de decir, mira, aquí está errado, punto. A diferencia de otras tradiciones religiosas, si bien más liberales, pero mantienen una ambigüedad con ese texto, en una forma tal que generalmente sus rabinos leen en las entrelíneas lo contrario a lo que está en las líneas, en vez de decir claramente, está errado, esto es parte de otro momento histórico, está errado. No dar esos que en hebreo se llama shmiot babir, no vueltas en el aire para decir, no, es lo que dijo, pero no dijo lo que es. No, nosotros tenemos libertad para decir que una serie de cosas están erradas, otras pueden ser resignificadas, sin problemas. Eso yo pienso que es nuestro diferencial como judaísmo. Vuelvo a enfatizar, me refiero a radicalismo libertario en el sentido de diferencial judaico, no una teoría general sobre los valores. Es nuestro diferencial que podemos enfrentar sin ninguna mención a la sacralidad de cualquier texto. No, para nosotros, desde el punto de vista de lo que se llama Sejel Hayashar, de nuestra inteligencia, de nuestra experiencia, de nuestros sentimientos, esto aquí está errado. Si queremos podemos tratar de dar un nuevo sentido, pero sin exagerar, porque no podemos decir lo contrario de lo que está escrito. No podemos festejar y después decir, espera un minuto, ahora quiero decir que no concuerdo con nada. Hay que tener esa libertad. Y en eso tenemos sí la ventaja. Yo pienso que es el único lugar donde tenemos realmente ventaja. Y tenemos que usarla. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Andy. Si en el contexto del judaísmo ortodoxo, ¿sí?, la espiritualidad está ligada al rito religioso, al concepto del respeto a Dios, etcétera, etcétera, ¿cómo se manifiesta la espiritualidad o el espíritu humano en una concepción del judaísmo laico y humanista? Ok, gracias por la pregunta, Roberto. Qué lindo apellido que tenés. Mira, el concepto, hay dos cosas importantes que tenemos que diferenciar, ¿no? Que es el concepto de espiritualidad y religiosidad. Una persona puede ser muy religiosa y muy poco espiritual, y una persona puede ser muy espiritual y muy poco religiosa. Que la religiosidad en general, como dijiste bien, está más relacionada con el ritual, con el rito, ¿sí? La cuestión acá es, nosotros trabajamos mucho el tema de la espiritualidad, en hebreo se dice ruhaniut, suena más lindo, del ruaj. El ruaj en el sentido de una elevación, yo lo voy a llamar elevación espiritual, por encima de la cotidianeidad. ¿Sí? Más allá, o sea, hacer cosas que están más allá de lo necesario, como comer, beber, ir al baño, etcétera, etcétera. Digamos, poder elevarnos espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? En general, tenemos, y supongo que vamos a compartir, tenemos una ventaja y una desventaja en el judaísmo laico humanista. El judaísmo laico humanista es eminentemente intelectual. ¿Sí? Somos intelectuales, nos gusta leer, nos gusta inspirarnos, nos gusta, saber más, enriquecernos, de todo, ¿sí? Tanto de las fuentes judías como de las fuentes no judías. Entonces, ¿qué pasa? Y acá voy un poquito con Bernardo, acá viene el tema de la libertad, cómo yo interpreto esa espiritualidad, cómo yo la llevo a la práctica. La podemos llevar a la práctica a través de ceremonias también, no quita que no podamos hacer ceremonias que representen y resignifiquen estos valores que estamos hablando todo el tiempo.
y poder realmente elevarnos espiritualmente, poder hacer un ambiente de intercambio, de enriquecimiento cultural. Yo digo, para mí la espiritualidad laica pasa por el enriquecimiento cultural, si te lo tengo que decir en 3 palabras, ¿sí? En donde realmente nos inspiramos en nuestra cultura y en la cultura universal, porque acá vienen exactamente paralelas, o sea, hay una cuestión universal y particular muy importante entre nosotros. Entonces, ¿cómo hacerlo? E intentar hacerlo, digamos, yo lo intenté hacer, voy a hacer un poquitito de propaganda, Roberto, que me dejás, yo intenté hacerlo a través de algo que dice que es el Mahzor humanista, o sea, poder traer de los contenidos en donde hay un texto de Bernardo, a propósito, que él me permitió poner, muy lindo, que, digamos, poder traer el espíritu judío, ¿está bien? Humanista, moderno, adecuado al tiempo que corre, pero sin olvidar las fuentes judías. Entonces digo, para mí hacer esto fue espiritualmente muy, muy satisfactorio, ¿sí? Porque pude hacer esto, pero no es lo único que se puede hacer, digamos. Yo no sé si vamos a tener un consenso entre todos los judíos laicos humanistas de cómo llenarnos espiritualmente, pero yo digo, básicamente es un enriquecimiento cultural que cada uno lo podrá hacer de su manera. Me permití solo... El tema es muy amplio, pero no sé, me vino un chispazo y lo quería compartir con ustedes. Lo que los religiosos llaman de espiritualidad, y lo dice alguien que ya tuvo su fase de joven, de niño, de religión fuerte, ¿no? Yo diría que en la mayor parte de las religiones no es el único componente, pero es fundamental o es una parte importante. La espiritualidad en realidad no tiene nada que ver con espiritualidad, tiene que ver con anulación del ego. Son momentos donde el colectivo toma, el colectivo no en el sentido necesariamente de personas, ¿no? Pero un sentimiento de algo superior te lleva y te permite la anulación del ego. Y en realidad lo tengo visto y estoy tratando de desarrollar ese punto, por lo tanto es más una chispa. Pero el tema central, obviamente que un judaísmo humanista que fue profundamente intelectual, rompió inclusive con sus raíces anteriores. Por ejemplo, si tú agarras el Shomer HaTzair, antes de ser el Shomer HaTzair que conocemos, era el primer kibutz, eran experiencias místicas, básicamente, ¿no? De compartir, de anulación del ego. Entonces, yo pienso, estoy solo mencionando el tema porque merecería toda una conversación más fina, pero para no perdernos en palabras. O sea, vamos a tratar de entender qué palabras son, lo que significa en su práctica social, ¿no? ¿Qué significa la tal espiritualidad? Y te puedo decir que un componente central, no es el único, es la anulación del ego. Y en eso realmente somos malos, ¿no? Porque especialmente si somos libertarios, ¿a dónde? Te puedo decir que hoy los jóvenes encuentran espiritualidad bailando, te puede gustar o no a ti, pero para ellos es su forma de liberación, ¿no? O sea, quiero decir esto, que tomemos un cierto cuidado con palabras y también con una cierta tendencia a mistificar lo que el otro hace. Cuando ellos, sí, son muy espirituales. ¿De qué estás hablando, cara pálida? ¿Entendés? Solo para decir, quería mencionarlo. Acá Rafael tiene una pregunta. Rafael. Posso fazer em português ou... Fala português, Rafael. É uma língua permitida. Faz. Não, eu acho que vai um pouco ela-mano também com o que vocês já falaram, mas o sagrado no judaísmo já foi há muito tempo na história colocado contra a ideia de liberdade, né? E, ao mesmo tempo, o Andy trouxe um ponto que, para mim, foi muito importante, de como houve uma revolução teológica que sacralizou o tempo e momentos dentro do judaísmo. Eu queria perguntar, talvez entrando um pouco mais no conceito de sagrado mesmo, como o judaísmo humanista, para vocês, secular, deve lidar com o sagrado, se esse conceito deve existir dentro do judaísmo humanista, se ele é contrário à ideia de liberdade hoje,
enfim, um pouco do que já estava sendo falado, mas uma questão mais conceitual mesmo. Sí, sí puedo, Bernardo, sí, puedo, un poquito breve. Mira, es muy buena la pregunta que haces, Rafa. ¿Por qué? Porque hay dos cuestiones. Si tomamos realmente el shoresh, la raíz de la palabra kadosh, kiddush, ktushá, ¿sí? De santidad, en realidad tiene que ver con algo especial y separado. Eso tiene que ver con algo especial y separado, con algo distinto. O sea, cuando uno consagra o sacraliza algo, digamos, está haciendo algo, lo está haciendo especial. Entonces digo, ok, ¿qué pasa? El judaísmo tradicional juntó o integró la palabra santificado con la divinidad, ¿sí? Con aquello que venía de origen divino. Y que no es el concepto original. El concepto original viene de otro lado, de algo separado. ¿Qué pasa? O algo especial. Nosotros tenemos, en el judaísmo humanista, tenemos sí cosas sagradas, a nuestra manera. Como dijo antes por ahí Bernardo, la vida es sagrada. ¿Sí? O sea, son cosas especiales, cosas que nosotros le damos significación, ¿está bien? Y que, digamos, siempre tengo una discusión, ¿no? Me sufriste como alumno, Rafa, también. Entonces, la discusión es si algo sagrado es algo intrínseco o extrínseco, si es interno o externo, ¿verdad? Y yo creo que es algo que viene de nosotros mismos. Nosotros, los seres humanos, le damos esa importancia o esa parte especial a las cosas y las hacemos sagradas. ¿Sí? Como el ser humano. Para nosotros la vida humana, el ser humano es sagrado. ¿Está bien? Con divinidad o sin divinidad, no importa. Entonces digo, sí, nosotros también utilizamos el concepto de algo sagrado, pero le damos una significación humanista. Por supuesto. Eu vou ler aqui a pergunta da Adriana Potter. O sagrado no judaísmo, ao longo da história, muitas vezes No, se Esther, era la pregunta de Rafael que ya la hizo. Espera aí. Então tá, então não é pergunta. No. Hubo una confusión, ya está. Muy bien. Si no hay más preguntas, ¿puedo hacer una? Ah, tá. É a pergunta do Rafael, é verdade. É verdade. Habla, Roberto. Então não temos mais perguntas aqui no chat. Muy bien. Não temos mais perguntas no chat. Vamos a la pregunta de Roberto para ir cerrando, Bueno. ¿no? Sí. Me quedé pensando en las dos alocuciones últimas, tanto la de Bernardo como la tuya. Y quiero saber si yo tengo una confusión o es algo que puedo tomarlo como cierto. Si lo espiritual no está ligado a lo sagrado específicamente, o a lo específicamente religioso, ortodoxo, ultraortodoxo, puede estar ligado a determinadas ideas con espíritu libertario también, ¿no? Como por ejemplo, trabajar por la paz palestina-israelí, luchar por los derechos humanos. O sea, eso da también cierto grado de razón de ser, ¿sí? Además de alimentarse, ¿sí? De dormir, etcétera, etcétera. La razón de ser de por qué estamos acá, ¿sí? Y trabajar en aras del bien común y de una idea de un mundo mejor, ¿sí? Yo estoy pensando si tiene que ver también con acciones, no solamente con el aspecto cultural que vos mencionaste, Andy, ¿sí? Vos, por ejemplo, hiciste el McDonald's, es una acción, no te quedaste con la idea nada más. Entonces, digamos, la sensación que tengo yo, por lo menos desde mí, ¿no? Es que también puede haber un grado de espiritualidad en acciones que no están directamente relacionadas con lo sagrado, con lo ritual en el rito ortodoxo de la religión judía, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿estoy errado al hacer esta aseveración o no?
acá no hay verdades absolutas, por supuesto, Roberto, o sea, no está cerrado, ni no errado, podemos compartir o no compartir. En grande yo comparto lo que decís. Obviamente, ¿qué es esto espiritual? Porque todo, en definitiva, Javerim Javerot, todo viene de nuestra mente, vamos a poner, y nombrando a Yuval Harari, todo viene de nuestra imaginación. Para mí, como judío laico, no existe el alma, no existe el espíritu, no existe después de la muerte, no existen estas cosas. Lo que somos nosotros y nuestro pensamiento, nuestra imaginación. ¿Y qué es esta espiritualidad que vos hablas, Roberto? Y que comparto 100% contigo, es aquello que nos llena. Es aquello que llena... el espíritu, llamémoslo así, ¿ok? No lo básico que necesitamos para vivir, sino aquello que nosotros pensamos que es lo correcto de hacer. Es exactamente lo que decís vos. Y si a ti te llena la lucha por una paz con los palestinos, te llena a nivel intelectual, ético, cultural, dale, eso es espiritual, por supuesto, y a cada uno nos llena algo distinto. Digo, es llenar esa parte que necesitamos llenar a nivel, de nuevo, cultural, intelectual, ético, filosófico, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es nuestra espiritualidad, que no pasa por la religión, por supuesto, sino pasa por cumplir con estos, hablando de valores, ¿no? Con estos valores éticos, que el mandato que tenemos de cumplirnos aquí en la Tierra. 100% comparto. Me permití solo complementar, como yo dije, el tema es muy amplio. Yo le tengo miedo a las palabras, ¿no? Porque espiritual, ¿a dónde, quién, cómo, en la tradición budista, en qué tradición me estás hablando? O sea, lo que yo te diría es lo siguiente: cuando se trata de espiritual es contrapartida de material, ¿no? Materia y espíritu. Entonces ya es una división media problemática desde el punto de vista conceptual, ¿no? ¿Dónde para la materia, dónde comienza el espíritu? O sea, muy hegeliana lo tuyo. Muy exactamente. Entonces es complicado, ¿no? Entonces, lo que yo diría es lo siguiente: desde el punto de vista psicosocial, el fenómeno de la espiritualidad es que la gente siente que su ego es insuficiente para dar sentido a la vida. Es eso el fenómeno psicosocial. Y en ese sentido, voy a hablar lo que puede ser una barbaridad, pero no lo es desde el punto de vista sociológico, ese sentido mayor a veces puede ser dado por el fascismo también. O sea, la búsqueda de un sentido mayor, de que la vida sin sí mismo, el individuo, o sea, en este sentido la espiritualidad no puede ser mistificada. La espiritualidad también ella debe ser contextualizada en relación a qué. No es la espiritualidad por la espiritualidad, ¿no? A no ser que seas un eremita, ahí no hay problema, de punto, ¿no? Pero hay toda una tradición y que es importante recuperar intelectualmente, en los años 30, de una generación romántica que buscó cosas más espirituales y cayó en el nazismo. O sea, y no lo digo esto por un ejercicio intelectual. O sea, bárbaro con la espiritualidad, vamos a tratar de entender de qué se trata, vamos a tratar de entender y recuperar los elementos positivos de Ine Matov Humanay, Shevet Achim Gam Yachad, sentimientos de participación, pero no aceptemos esa venta que hoy existe mucho en el mercado de espiritualidad. Ese es un producto que hace mal a la salud tal como es presentado. Bien. Eu vou chamar uma pessoa que está nos assistindo para fazer uma pergunta. Tá? É a Sandra Felsen. Por favor, Sandra. Ok, eu tirei um minuto. Eu queria falar um pouquinho assim, para o Bernardo, mas para o Andy também. Eu tenho uma experiência pessoal, eu sou artista plástico, eu fiz um trabalho sobre as mulheres bíblicas ousadas. E, assim, pelo que o Bernardo falou, eu teria que falar assim, é uma realidade machista, a período bíblico, então a mulher está por baixo, então não tem nada assim a acrescentar. Mas não foi a minha experiência. Eu, ao dar uma ressignificação a várias histórias de várias personagens mulheres que lutaram, a mim me fez um crescimento interno que eu acho que não é só negar, como você falou, vamos
botar os pingos nos is. Eu acho assim, que esse trabalho de ressignificação pode, sim, acrescentar e fazer uma evolução. Porque esses personagens são arquétipos nossos. Então, acho que não é só negar. Eu acho que estão presentes no nosso inconsciente. Então, eu acho que dá uma ressignificação, eu acho que é um crescimento. Então, eu queria saber a sua opinião. En primer lugar, quiero decir que Sandra, los diseños que se refieren son lindísimos. Todavía me debe uno. La última vez que conversamos yo había elegido uno y tenemos que volver a eso. No, Sandra, concuerdo totalmente con lo que decís. Cuando digo negar es también no tener miedo de negar cuando hay que negar. No es el problema de negar. Al contrario, lo que por lo menos yo y creo que seguramente Andy mucho más, lo que tratamos es de resignificar. Pero cuando esa resignificación tiene que tener sin tabús, sin miedo de quebrar tabús, ese es el problema. Cuando tú hiciste esos dibujos, no tuviste miedo de quebrar tabús. Es eso lo que quiero decir. La palabra no es negar en el sentido de desprecio, pero no tener miedo de quebrar tabús, punto. ¿No? Porque te puedo asegurar que para mucha gente lo que tú has hecho es negación. Y tú lo sabes. Existe un público que estás negando. No, no tenemos que tener miedo de ser tratados que estamos negando. Estamos afirmando de una forma radical nuestra visión del judaísmo, punto. No se trata de negación o destrucción como objetivo en sí. Okay. Y vuelvo a aconsejar los dibujos de Sandra, maravillosos. Sí. Obrigada. Esther, ¿querés leer la última pregunta? Tem uma última pergunta aqui de Helmut Seidel. Para los dos ponentes, ¿cuál es el precepto ético del judaísmo crees que es el que más hace falta en esta modernidad? Mira, yo pienso que el precepto ético del judaísmo, que desde que fue declarado hasta el día de hoy, es fundamental, pienso que es universal. No le hagas a los otros lo que no deseas que te hagan a ti. Yo pienso que no hay frase más sabia en la historia humana que esa. Entonces, lo dejaría por ahí, no sé, Andy. Iba a decir lo mismo, Bernardo. Totalmente. Te copié. Totalmente. O sea, digamos que prácticamente esto de los preceptos judíos y universales van juntos. Todo, ¿sí? No, el prójimo y la libertad y la verdad. Sí, todos son válidos y relevantes hoy en día, como lo fueron históricamente. Mais alguém tem alguma pergunta? Esther, eu vou ter que abandonar daqui a pouco, porque eu tenho um outro call. Si no hay nada más, propongo llegar al encerramiento. Roberto, Bueno, ¿querés ir cerrando? sí. Miren, primero agradecerle a ambos, ha sido muy rica la intervención de ambos. Les agradecemos muchísimo, creo que han sido muy claros y esperamos todos volver a poder tener algún otro tipo de contacto con ustedes. Por otro lado, quería invitarlos, mañana hay una actividad del llamamiento argentino judío, donde va a estar Kevin Arin Levy y Efraín Davidi hablando sobre la realidad israelí. ¿Sí? Para ver los detalles y todo lo demás pueden entrar a Argentinos Amigos de Paz Ahora, pueden entrar en llamamiento, pueden entrar lo vamos a publicar rápidamente ahora en JMLAT, y creo que es una actividad que vale la pena que ustedes participen. Bueno, les agradecemos de nuevo, muchísimas gracias.
por vuestros pensamientos. Shana Tová, Shana Bechatimá Tová. Shana Tová. Tová. Shana Que Tová a la todos. libertad y la verdad se impongan en el mundo. Obrigada Muchas a todos. gracias. Amén, amén. Podemos decir. Amén, amén, muchachos. Abrazos, Amén. Shana Tová, y cuídense, cuídense. Sí, Sí. por supuesto. Bye, Un bye. placer. Hasta la próxima. Gusto. Bye, bye. Chao.